mano, 150 por 5 van 450 más 20 de ya. Bueno, Totorrino fue condenado como a 370 años de cárcel de haberse muerto Totorrino. Pero ¿gracias a qué? A un delincuente arrepentido. Son casos reales. Y cuando nosotros miramos, sí, ahí le vamos a hacer propaganda a Netflix porque está gratuita, barato. Como yo sugiero ver en Netflix el proyecto Inocencia, que es interesante, al que nos vamos a referir incluso para el caso argentino. Pero, ¿qué pasa en Estados Unidos? Hacia la década de los 70, las 5 familias de Nueva York, 5 familias de la mafia, los Gambinos, los Lucchese, los Bonanno, ¿no? Y otros más, 5 familias. Se conocía quién eran los jefes de la familia, pero no había pruebas. Ordenaban que se mate y no había pruebas. Entonces, hacia 1976, un alcalde de Nueva York, otro de la familia de los Gambinos, era Rudolph Giuliani. Después, hace poco tiempo, era el abogado del presidente Donald Trump. Aunque ya Rudolph Giuliani, ya viejo como yo, se andaba pintando el pelo, se le chorreaba, pero ya está un poco viejo. Pero gran abogado, fiscal en Nueva York. Y dice, bueno, pero estas son las familias, son los jefes. ¿Y cómo investigamos? Porque recuerden ustedes la famosa ley Omerta en italiano. Es la ley del silencio. La mafia italiana protegía a la mujer, a los hijos, a cambio del silencio. La ley Omerta no hable. Si no le matan hasta a la mujer y a los hijos. Pero allí, los abogados jóvenes que trabajan con Giuliani le dicen, oiga, fiscal, está la ley Rico de 1970-72, que era para el tema de delincuencia organizada, el raqueterismo y lo demás. Y le dice, se podría utilizar la ley Rico. Hacen consulta y consultan a uno de los autores de la ley Rico, que era el decano en la Universidad de Columbia. Y le dice, la ley Rico sí permite, por supuesto que sí. Hay que hacerlo porque decía, bueno, ¿cómo escuchamos las grabaciones? Porque eso violentaría la cuarta enmienda. Y en Estados Unidos las enmiendas son como los 10 mandamientos. Entonces la quinta enmienda, la no incriminación, la sexta, la inviolabilidad del derecho a la defensa, etc. La cuarta enmienda, la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Entonces consiguen que un juez autorice poder grabar las conversaciones. Entonces comienzan a utilizar los micrófonos, las grabaciones de los teléfonos, ponen, imagínense ustedes, estoy hablando de hace casi 50 años, una tecnología menor, pero se hacen las grabaciones. Y las grabaciones además permiten conocer que miembros de la policía eran gatilleros de la mafia. Porque están las grabaciones donde miembros de la policía le decían, oiga, pero deme trabajo y deme el encargo de matar a alguien. Porque en Estados Unidos suena la sirena de la alarma y uno para el vehículo, se le acercan, y entonces era fácil que se acercara un policía y le desarrajara algunos disparos y luego iba a cobrar por el trabajo. Entonces, muchos policías trabajaron para la mafia. Entonces, gracias a ese trabajo, la ley Rico, son desmanteladas las 5 familias. Yo no digo que desaparecieron las mafias, pero desaparecieron las cabezas de la familia. Ya, gracias al trabajo que hace Rudolph Giuliani como fiscal. Y él después se postula como alcalde, para alcalde de Nueva York. Y él es alcalde en 2 periodos. Hacia 1900, me parece, 82 el alcalde hasta el 88. Y Giuliani sabía el nivel de corrupción de la policía. Nueva York tenía una de las policías más corruptas y violentas del mundo. ¿Qué hizo Giuliani como alcalde? Depuró a la policía. La depuró. No dejó títere con cabeza. Vayan, acojan al retiro su relojito mega de oro con sus iniciales o su nombre. Y después tiene en Nueva York una de las policías más técnicas del mundo y de mayor prestigio, gracias a ese trabajo. Con esto no les digo que desapareció la mafia, no. Pero el nivel de la negociación
es importante y el sistema puede permitir estas posibilidades, pero en el caso, y luego nos podemos referir a algunos casos importantes de Estados Unidos, como incluyendo el caso de J. Simpson o el juzgamiento al boxeador Tyson por el sistema de jurados, ¿no? Ustedes tienen jurados. Yo sé que no es sencillo, yo sé que el juez técnico tiene que incluir al jurado. Y hay quienes defienden mucho al jurado. Yo en lo personal estudio el tema, me envía mucho material Favarotto, el doctor Favarotto de la Universidad de Mar del Plata, que trabaja con el sistema de jurado. También Harfuch, de Buenos Aires, que es uno de los que trabaja más en el tema. Yo a Harfuch lo conozco cuando era muy joven, estuvo en un proyecto de defensoría pública en Ecuador para el año 98, por ahí, fue uno de los asesores. Veamos qué dice luego en la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación Argentina. Cabral, 1992. Fue detenido por una comisión policial en la intersección de la calle Brasil y Santiago del Estero. El procesado había descendido en un automóvil de alquiler y estaba de pie junto a dos cajas de cartón con inscripción Teco con un dibujo que indicaría que contenían televisores o monitores. Ante su actitud inusual, la policía se identificó, preguntaba acerca de su permanencia en el lugar, respondió con evasivo y contradicciones, sin poder acreditar el origen de la mercadería que tenía en su poder. Se requirió en ese caso un juez, se hizo el allanamiento, secuestraron otros objetos que tenía con inscripción TAC. Allí, en el caso Cabral de 1992, dijo la Suprema Corte Argentina, no se advierte que la manifestación de Cabral a la policía haya sido fruto de un acto de coacción. No se desprende indicio alguno en tal sentido de las actuaciones de prevención. En el informe pericial no advierten ninguna alteración en su estado físico y psíquico y tampoco ello fue manifestado por el procesado al prestar declaración indagatoria, en la que confesó la tenencia de los monitores. Sí, se había cuestionado, se le había dicho que la inclusión no estaba autorizada, pero la Corte Suprema Argentina validó el tema. Daray, 1994, el proceso se inicia con la detención de Garbín, circulaba en un automóvil por la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza. Presentó la documentación, luego en investigación se comprobó que era un vehículo de industria extranjera que tenía más patente diplomática. Sí, se importan vehículos con patente diplomática y luego se los venden en el mercado. Garbín tenía eso y estaba dentro del rango donde había limitación para la venta. Y los hijos también reconocieron que tenían autos importados por diplomáticos, dieron detalles sobre las operaciones y el lugar donde ocultaban los vehículos. Pero la policía primero obtuvo esa información y luego se solicitó la orden de allanamiento. En este caso hay una suerte de gran legalismo, porque eran algunos carros de alta gama de servicio diplomático que habían sido de esa manera matriculados y vendidos. La Corte analizó en primer lugar la legitimidad de la detención y llegó a la conclusión de que la Policía Federal carecía de facultades legales para detener, en este caso al señor Garbín. Consideró que la invitación que la policía dijo, lo invitamos que vaya a ser policial, dijo no. La invitación a concurrir a la dependencia policial fue en realidad una verdadera detención. Si ese cuento lo invitamos y fue no, fue una detención ilegal. Finalmente entendió con cita del presidente Raifo que la detención de Garbín era ilegal por no emanar de autoridad competente en franca vulneración con el artículo 18 de la Constitución Nacional. En consecuencia se decretó la nulidad de todo el procedimiento por encontrarse viciado y no existieron causas de investigación independiente. Allí dijo la Corte, no, fue ilegal la detención y declaró la nulidad. Luego vamos entrando en el territorio donde se toman precedentes, se toman, yo diría, cierta tendencia de autoría del sistema norteamericano,
como la actitud sospechosa, que es, me acuerdo de una expresión de Raúl Zaffaroni, muy gráfica, ¿no? Raúl dice, camina como choro, se viste como choro, habla como choro, entonces choro dice, ¿sí? Ya se lo lleva por choro. Fernández Prieto, 1998. La policía de la provincia de Buenos Aires había interceptado la circulación de un automóvil ocupado por 3 personas a quienes luego de hacer que descendieran se les ordenó identificarse. Con posterioridad, los funcionarios policiales procedieron a revisar el interior del vehículo. La razón expresada por el personal policial como fundamento de esa detención fue una actitud sospechosa de los ocupantes del automóvil. Yo digo, tenían cara de chorro, ¿no? Como consecuencia de la inspección llevada a cabo en el interior del vehículo, los funcionarios policiales hallaron en el baúl un paquete de marihuana y un bolso con un revólver y proyectiles, y en el asiento trasero 5 paquetes de marihuana y una pistola. La Corte sostuvo que se hallaba en actitud sospechosa de la presunta comisión de un delito, sospecha que fue corroborada con el hallazgo de efectos vinculados con el tráfico de estupefacientes, y habiendo así procedido, comunicaron de inmediato la detención al juez. Vinculados con el tráfico de estupefacientes, pero ellos no fueron detenidos vendiendo, estaban en posesión de drogas, sí. Entonces la policía de plano descarta que era para consumo, dice, eran traficantes. Para así decidir, repasó forzadamente la opinión de la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, la Suprema Corte de la Nación Argentina, en cuanto había fijado pautas tendientes a precisar los conceptos de causa probable, sospecha razonable, situaciones de urgencia y la totalidad de las circunstancias del caso. Con la relación a la causa probable desarrollada en el precedente Terry vs. Ohio de 1968 de la Suprema Corte de Estados Unidos de Norteamérica, había convalidado la requisa de detención sin orden judicial efectuada por un policía al advertir que extraños actuaban de manera sospechosa. Ocasión en que se les aproximó y luego de identificarse y mirar alrededor, palpó su ropa y encontró una pistola en el bolsillo del accionante, habiendo sido condenado admitiéndose el arma como prueba pese a la objeción de la defensa. Bueno, en ese caso, que yo diría que marca el precedente de otros casos que se apartan de la línea jurisprudencial de la Suprema Corte Argentina, que ya en este caso Fernández Prieto, 1998. Hay otro caso que va en esa línea, Tumbeiro, del año 2002. El 15 de enero de 1998, el personal policial identificó a Carlos Alejandro Tumbeiro al considerar que su actitud en la vía pública resultaba sospechosa, porque su vestimenta era inusual para la zona y por mostrarse vacío ante la presencia del patrullero. Mientras obtenía ese informe, se detectó que había una bolsita con cocaína a su lado. Ante este hallazgo se convocó a testigos, se elaboró acta de testigo y se procedió a la detención. Una bolsita de cocaína. La Corte entendió que las pautas señaladas en el caso Fernández Prieto, el anterior, resultan decisivas para considerar legítimo el trámite de identificación llevado a cabo por los funcionarios policiales a la luz de las normas que regulan su accionar. Interceptaron al encantado una actitud sospechosa que fue ulteriormente corroborada con el hallazgo de su paciente y comunicaron de inmediato la detención al juez. O sea, dos criterios siguieron ahí: actitud sospechosa y el hallazgo que convalidaba la sospecha, demostraron una bolsita de cocaína, y eso legitimó o validó el fallo. Monzón, 2002, va a estar en esa línea. Se cuestionó la identificación y requisa personal del encartado realizado por parte de funcionarios policiales frente a la estación del ferrocarril Mitre, oportunidad en la que habrían sido secuestrados 3 cigarrillos armados caseros que contenían cannabis activa marihuana. 3 cigarrillos, nada más. La Corte reprodujo la doctrina Fernández Prieto. Ya esos precedentes se fueron convalidando. Fallo en Milwaukee, 2013. Se cuestionó la requisa personal del encartado realizada por parte de funcionarios policiales en la vía pública en horas de la noche, oportunidad en que se le habría secuestrado casi 10 gramos de marihuana.
La Corte siguió aplicando la doctrina de Fernández Prieto en línea con Monzón, que sostuvo que no se advertía una violación a la doctrina del tribunal según la cual no es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales. Otro caso, Ventura, 2005, se había condenado a Vicente Salvador Ventura como autor de un hecho de contrabando de 30 pares de cuero con destino a la ciudad de Nueva York. Esa diligencia fue practicada por personal de la Administración Nacional de Aduanas sin contar con órdenes de allanamiento. O sea, no había la orden de allanamiento previo. Fue condenado, la Corte revocó la condena. Y dice la Corte, nada dice el acta de cuáles fueron esos motivos ni de cómo le habrían sido explicados a un circunstancial morador. O sea, aquí la Corte ya empieza a retrotraer su criterio en la línea de los fallos que habíamos mencionado en líneas precedentes. El fallo Walter es un fallo importante, diría que marca la nueva era. 2004, personal policial interceptó a 5 personas a quienes procedió a requisar. A Walter se le secuestraron 2 cigarrillos de marihuana y una bolsita con resto de dicha sustancia. 2 bolsitas de marihuana y una bolsita con marihuana. En el procedimiento también se encontró papel para armar cigarrillos. Los preventores explicaron que habían observado la presencia de varias personas que se hallaban sentadas en el umbral de una vivienda amparados por la penumbra de la noche en actitud sospechosa, razón por la cual se procedió a la detención. La Corte entendió que la detención de Walter se apartó del marco legal. Ellos así, pues de lo contrario, razones de conveniencia se impondrán por sobre los derechos individuales previstos en la ley. Y aquí es importante lo que dice la Suprema Corte de la Nación Argentina. La Corte reconoció que en Fernández Prieto y Tumbeiro había hecho una interpretación forzada de la jurisprudencia norteamericana en el caso Terry, Ohio, 1968, que en ningún modo otorga el poder a la policía para llevar arrestos al mayoreo al margen de la ley. Claro, son precedentes, pero recuerden en la línea, incluso la Constitución de Ecuador dice que aún la jurisprudencia que puede tener en un momento dado la Suprema Corte, efecto erga omnes, puede ser un precedente en principio obligatorio. Otro tribunal puede apartarse del precedente de manera razonada o fundamentada, porque podrían haber dicho, pero este precedente, pero está bien, dice la Suprema Corte de la Nación, no está de acuerdo con la forma como se había aplicado la jurisprudencia norteamericana en el caso Terry, Ohio, de 1968, para casos en Argentina. Hay otro caso, Ciraolo, 2009. Ciraolo había sido condenado por hechos de defraudación, hurto y encubrimiento. El procedimiento impugnado comenzó cuando la policía, mientras investigaba un homicidio, en ocasión del asalto de un camión que transportaba correspondencia y recorría lugares donde se negociaba con documentación robada, entró con algunos subordinados a una confitería y se dirigió directamente a Jorge Ciraolo. Momento en el cual este se mostró ofuscado y nervioso y de una forma impropia dijo que no tenía su documento de identificación, etc., todavía extraviado. La Corte aquí ratificó su postura en Walter, entendió que la detención y requisa que sufrió Ciraolo se apartó del marco legal, que no pueden imponerse razones de conveniencia por sobre los derechos individuales previstos en la ley fundamental. El hecho cierto es que la jurisprudencia de la Suprema Corte Argentina se había en algunos momentos referido al precedente de la Suprema Corte de Estados Unidos, pero hay que destacar que a partir de Walter reconoce que hay una interpretación poco fiel de Terry, Ohio, y está en desacuerdo con lo que se resolvió en Fernández Prieto, porque en Fernández Prieto se aplicó ese criterio a Tumbeiro, Monzón y a Meloski. Con el fallo Walter del año 2004 se pone un freno a estas detenciones injustificadas, o como llaman ustedes, estas prisiones al mayoreo, practicadas por la policía, más allá del resultado que obtengan. Y yo, en realidad, me pongo a pensar, los resultados son resultados,
si eso es delito, en el fondo son delitos de bagatela. 3 cigarrillos o una bolsita de cocaína, claro, salvo el caso en que ya aparece un arma, pero no han estado amenazando a alguien, el arma estaba guardada en el domicilio, o sea, si eran casos graves, yo dudaría que realmente se tratara de casos graves. Tal vez el caso de los vehículos que habían sido fraudulentamente vendidos, pero ahí la Corte tuvo otro criterio y dijo que había sido ilegal la detención y la invitación para ir a la sede policial y terminó absolviendo. El fallo Walter se fija un criterio que en lo que yo puedo revisar se viene más o menos manteniendo. He leído también comentarios que probablemente este criterio de la Corte tenga que ver con la resolución por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de septiembre del año 2003, caso muy emblemático, Bulacio de Florentina. Cuando este joven fue detenido en un operativo de la policía sin ninguna causa, probablemente en actitud sospechosa. Ya sabemos lo que pasa después, es maltratado en sede policial. Ahí, si fallece a consecuencia de los maltratos de la policía o por una mala gestión médica, no sé. Pero esto es cierto que Bulacio muere y la Corte Interamericana condenó a Argentina a un acuerdo reparatorio. Por eso que se sostiene que probablemente es el caso Bulacio el que marca esta nueva ruta de la Corte. Pero tenemos ahora la presencia de las nuevas tecnologías. Porque a veces los fiscales, ¿no?, o la policía le pide al fiscal, el fiscal le pide al juez la labor de seguimiento, de escucha telefónica, que están permitidas, sí, que están permitidas también en Ecuador. En Alemania, pues esta interceptación de las llamadas, de las escuchas, está limitada para delitos sumamente graves y por un cierto espacio de tiempo. Puede ser 3 meses, 6 meses, una ampliación de 3 meses más, de acuerdo con la gravedad del delito. Puede ser un caso de delincuencia organizada, de trata de personas, pero no para delitos de bagatela. Hoy en Ecuador también está previsto la posibilidad de que se pueda solicitar autorizaciones y la hace un juez. Pero como hay reserva durante esa fase, pues, no está enterado, y eso me parece a mí que de política criminal está bien que no sepa el encartado que está siendo investigado, o el investigado que no sospeche de lo que hay encima. Pero ¿qué es lo que quiero dejar por el momento, sembrar alguna idea? El avance de la tecnología hoy es impresionante. Y hoy se utiliza tecnología de drones y escuchas a distancia. Se puede poner, adherir un parlante a muchos metros de un domicilio y se puede escuchar. Y hoy la tecnología permite que ustedes, así como tienen los francotiradores, ¿verdad?, se proveen de largavistas, ¿verdad?, y que pueden además tener visión en la oscuridad, que se pueden ver figuras, porque eso garantizaría un operativo en la noche. O sea, hay tecnología hoy muy avanzada, como la de los drones, como estos visores nocturnos, que marca también una nueva ruta en este tema de las investigaciones y la posibilidad de la irrupción que se puede dar en el domicilio y en la intimidad. Es interesante. Yo quiero tomarme unos minutos para continuar. Tengo con ustedes casi 1 hora 30. Hay algunas cosas interesantes que quisiera
compartir con ustedes de casos. Miren, el trabajo que hace el proyecto Inocencia en Argentina me parece formidable. Hay un profesor que está también en la Universidad de Buenos Aires, Manuel Garrido, y él hace un gran trabajo eso de voluntariado. Y ya vamos a ver el tema del proyecto Inocencia, alguna referencia. Yo sugerí buscar en Netflix proyecto Inocencia en Estados Unidos, casos emblemáticos. Incluso yo tengo anotaciones de algunos casos trabajados por el proyecto Inocencia en Argentina. Hay unos muy interesantes como Cristina Vázquez, el caso Carrera, González Nieva, donde son sentencias erradas. A veces por una mala actuación policial, por sesgos, en el caso de la señora Cristina Vázquez, por su vida, y todos esos sesgos hicieron que se llegara a sostener que ella tenía que ver con una muerte. Por lo otro, en el caso que está el Clemente Vera, que está en la Suprema Corte de la Nación, 5 años ya, porque es la prueba famosa del guía de perros, que el guía de perros dice que al perro le dan una prenda, la ropa de la víctima, y el guía de perros dice, afloja el perro va y ladra al fondo de una casa, y dice que allí estuvo la víctima, que ahí fue secuestrada, y la valida los tribunales, que la guía de perros casi es tan infalible en la prueba del olfato de los perros como la prueba del ADN. No, despacio, suave nomás. Por eso es interesante, y eso pasa en Argentina, ha pasado en Argentina. Entonces, si les parece bien, que nos veríamos unos 20 minutos para poder estirar las piernas, si no luego ya no doy. Les pido la disculpa para poder regresar. Son 25 para 5, yo acostumbro a trabajar con un reloj también. Como 5 para 5 nos estamos reinstalando y luego podemos abrir un foro hasta, como dice Raúl Santorón, hasta la madrugada. Listo, nos vemos por un momento. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Entonces 18:55 nos vemos encontrar.